Un placer saludar a todos mis queridos colegas y amigos de República Dominicana y es un honor poder presentarles esta plática sobre cirugía de la epilepsia en áreas elocuentes. Mi nombre es Manuel Campos, soy director del Centro Avanzado de Epilepsia, Clínica Las Condes y jefe de neurocirugía en la misma institución en Santiago de Chile. Nosotros vamos a ver unos puntos claves, como es definir la estrategia quirúrgica para poder determinar la zona epileptógena y la zona funcional del cerebro de nuestros pacientes que vamos a operar, así como el rol de la edad de los pacientes, la patología subyacente y la neuroplasticidad, y el rol en el control postoperatorio, sobre todo en los niños menores de 6 años, y el rol del monitoreo cortical, ya sea intraoperatorio o perioperatorio, para bajar el riesgo de déficit neurológico en los niños y adultos. En este estudio de 33 centros a nivel mundial, donde participó mi amigo Elio Machado de Brasil, sobre cirugía de la epilepsia en zonas elocuentes en niños, hubo varias conclusiones y problemas. Primero, que hay una gran variabilidad de cómo se define el área epileptógena y el área elocuente, dependiendo de qué país y en qué centro estamos. Y a la vez, algunos centros tienen un acercamiento muy conservativo y otros son muy agresivos en la resección de las zonas elocuentes. Si ustedes ven las zonas que nosotros podemos estimular del cerebro y tener una función debajo, son las que están aquí en colores. Y hay muchas zonas grises en las cuales uno puede estimularlo y no tener ninguna respuesta de zona elocuente, como puede ser el polo frontal. Pero hay una alta conectividad en el cerebro, por lo tanto, ustedes pueden tener una falsa localización de zona elocuente del foco, siendo que está en zona no elocuente, debido a la alta conectividad que nosotros vemos a través de la electroencefalografía, porque el cerebro no son lóbulos diferentes, sino que es una sola estructura altamente interconectada. Por eso que una crisis del polo frontal nos puede dar de repente semiología motora y otras del sistema límbico. Nosotros vamos a analizar acá la zona central, básicamente motora, la zona del lenguaje y la zona posterior, básicamente occipital, así como también hemisferio dominante en el caso de la hemisferectomía funcional. Con respecto a la zona central o motora, la típica crisis es la crisis rolándica o jacksoniana, que parte con clonía ya sea de la mano, del pie o de la cara, porque la crisis estaría o el área elocuente sobre la zona motora. Pero esta zona motora, que normalmente se dice que fue Penfield con el que describió el homúnculo motor, fue descrito muchos años antes, en 1911, la primera publicación y la última en 1931, por el doctor Krause en Alemania, y él, vean, podía determinar los dedos y la flexión o extensión y qué dedo de la mano. Lo que pasó fue que Penfield se formó con Krause, vino la guerra y la medicina alemana desapareció y Penfield heredó todo, ¿no es cierto?, el crédito del homúnculo motor, el cual vemos que parte abajo, cerca del valle de Silio, con la lengua, posteriormente la cara, una gran extensión de la mano, para terminar en la zona central con la pierna. Este es un caso clínico de una niña de 21 años que llevaba 12 años de historia de epilepsia con crisis focales del hemicuerpo izquierdo, al momento de consultar hasta 8 crisis focales al mes, más 2 tónico-clónicas generalizadas, y una lesión que estaba estable en las imágenes en los últimos 8 años. He aquí la lesión en un corte coronal de resonancia ponderada en T2, donde ustedes ven que la lesión está claramente en la banda motora y muy, muy cerca de la zona de la mano y de la cara. Esta chica se hizo una resonancia funcional donde se ve claramente en esta resonancia que la lesión está separada de la banda de la mano y de la zona de la lengua. Pero esto fue realizado hace más de 10 años y no teníamos tanta experiencia en resonancia funcional y la implantamos con electrodos subdurales para realizar tanto estimulación cortical como electrocorticografía crónica. Y ahí con el círculo negro está la lesión, aquí está el lóbulo temporal, aquí está el lóbulo frontal. Las chicas tuvo en electrocorticografía crónica, más estimulación cortical, y
vemos cómo la mirada del cirujano en la resonancia funcional que calza perfecto con la estimulación cortical donde estaba la lengua, la mano, la cara, todo. Por lo tanto, nosotros después de esta experiencia empezamos a reemplazar la estimulación cortical perioperatoria con la resonancia funcional, tanto en niños como en adultos, dada la excelente correlación. Por supuesto, operamos a estos pacientes con neuronavegador para ver la posición exacta de la lesión o de los electrodos en este caso. Esta paciente se operó con craniotomía vigil para no tener problemas de lenguaje. Se resecó en forma completa la lesión y esta lesión resultó ser un tumor muy raro que es el glioma angiocéntrico, que es un tumor totalmente benigno. Esta chica lleva más de 10 años de operada, sin crisis, sin lesión, sin déficit neurológico, sin fármacos y trabajando. He aquí la resonancia de control de ella. Este es otro caso de una niñita de 6 años que partió con crisis a los 2 años y medio con una mueca facial del lado derecho, por lo tanto pensamos en lesión del lado izquierdo. La semiología, ella tenía una sensación de frío, después una desviación tónica de la mueca de la cara, y después queda con una apariencia facio-brachiocrural derecha, y esta chiquitita tenía un examen neurológico normal. La electroencefalografía mostraba actividad interictal temporoparietal izquierda y de inicio centroparietal izquierdo. He aquí la resonancia de la paciente, donde se ve una lesión frontoparietal izquierda que compromete la corteza, la zona subcortical, sustancia blanca, e incluso se ven lesiones pegadas a la pared del ventrículo y lesiones, ¿no es cierto?, que siguen como un trayecto de una falla de la migración, y arriba ven una hipoperfusión en el mapa ADSL. Estaba justo sobre la corteza motora de la mano y de la cara, y las lesiones más profundas estaban pegadas a los tractos espinotalámicos. Dado esto, ¿no es cierto?, nosotros operamos a la paciente con una resonancia funcional donde se ve que la zona del lenguaje está aquí en Wernicke, en la giro temporal superior, y la zona motora de la mano por delante y arriba de la lesión. La lesión no tenía zonas elocuentes. Por lo tanto, la operamos en un puro tiempo operatorio con estimulación cortical y electrocorticografía. He aquí el valle de Silvio, el lóbulo temporal, zona anterior, línea media, y se ve claramente en un triángulo esta lesión. Estimulamos con estimulador bipolar de Oyemann para ver la zona elocuente, y aquí estaba la mano de perfecta correlación con la resonancia funcional. Resecamos la lesión preservando los vasos. Este vaso era muy importante, que nacía del vaso silviano y llegaba hasta arriba. Repetimos electrocorticografía y vemos que quedaban postdescargas, ¿no es cierto?, en el margen posterior parietal de la resección, que la resecamos. Y esta paciente tenía en la histología un tumor disempleoplástico neuroepitelial con una displasia además tipo 1 columnar, y actualmente está sin crisis y sin déficit neurológico. Todos felices con un año de seguimiento. Con respecto al lenguaje, el área de Broca y de Wernicke, el área de Wernicke, ¿no es cierto?, tiene que ver con la comprensión del lenguaje y está ubicada en la zona angular, en la zona temporal póstero superior, y la extensión puede ser bastante grande. A diferencia de la zona de Broca, que está en la zona frontal anterior, por delante de la zona motora de la lengua, y que Broca lo describió por su famoso paciente Tan, que estuvo hospitalizado largos años, ¿no es cierto?, y falleció con una epilepsia, y le hizo la autopsia y estaba la lesión en esta zona. Por otro lado, el doctor George Oyemann en Seattle, en Estados Unidos, ha hecho estimulación cortical del lenguaje y ha visto una amplia variabilidad de la representación de las zonas del lenguaje. Por lo tanto, no es que todos nosotros seamos iguales. Esta es una paciente que tenía un cavernoma justo en la zona del giro angular Wernicke, con crisis con afasia, que la operamos hace más de 10 años y le pusimos electrodos subdurales para estimulación cortical y registro.
Esto no lo habríamos hecho hoy por hoy, sino que solamente habríamos hecho resonancia funcional. En esta paciente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que se operó, se sacó el cavernoma y está totalmente libre de crisis hasta el día de hoy. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que cuando uno reseca el cavernoma más el tejido que rodea el cavernoma con la hemosiderina alrededor, uno tiene entre un 80 y 90% de chance de dejar al paciente totalmente libre de crisis. Por lo tanto, la cirugía precoz de los cavernomas previene la epilepsia y la epilepsia refractaria. Este es otro caso de un niño de 13 años y partió con crisis a los 2 años de edad, o sea, si tiene una lesión, la lesión es primero y la epilepsia es después, por lo tanto tenía ya más de 11 años una lesión puesta en su cerebro, con una resonancia que mostraba una lesión temporal lateral izquierda sin signos de progresión. Pero el niño tenía afasia postictal y marcada pérdida de la fluidez del lenguaje con un muy mal rendimiento académico. He aquí el esquema, la lesión en la resonancia, la implantación de electrodos subdurales y en amarillo donde estaba la lesión. El paciente se hizo estimulación cortical y en azul está el punto de la afasia que estaba separado por más de 1 centímetro de la zona donde estaba la lesión. Resecamos la lesión, más los electrodos, ¿no es cierto?, más activos perilesionales, y el paciente quedó sin déficit de lenguaje y sin área epileptógena. Nos sirvió el estudio invasivo para definir el área del lenguaje, pero el área epileptógena era muy difusa, pero lo importante es que igual quedó libre de crisis. La lesión era un ganglioglioma, un tumor glioneuronal que tiene una gran matriz astrocitaria y que está en la frontera entre una malformación del desarrollo y un verdadero tumor cerebral. La chance de libertad de crisis de los tumores glioneuronales, gangliogliomas, tumores cerebroplásticos neuroepiteliales, es de un 70 a un 90% de los casos cuando uno hace la resección completa, la cirugía es precoz y hay ausencia de crisis generalizada en el postoperatorio. Con respecto a la zona posterior y básicamente la zona occipital, nosotros tenemos este paciente que tiene una lesión en la corteza occipital posterior del lado izquierdo, cuyo PET muestra un claro hipometabolismo en la misma zona que está la alteración de la resonancia. Con una reconstrucción de postproceso 3D se ve claramente la fusión de resonancia más PET y la localización alterada. Nosotros lo implantamos con electrodos subdurales. Fue una cirugía, además, con ecografía intraoperatoria, donde se ve claramente la lesión. Y siempre yo corto el tejido que reseco y vemos aquí la zona de la displasia profunda en este surco, lleno de sustancia gris, donde debería haber sustancia blanca. Este es un profesor actualmente de educación física que lleva más de 10 años de operado, está totalmente libre de crisis y hace una vida totalmente normal. Y su hallazgo histopatológico fue una displasia cortical tipo 2B con células en balón más células dismórficas. Este paciente tuvo como complicación en el postoperatorio una alteración para la lectura. Por esa, lo que el paciente pierde. Entonces, ¿no es cierto?, el paciente lo que tenía era que leía, ¿no es cierto?, el paciente tenía problemas para leer las líneas que saltaban más o saltaban más. La chance de libertad de crisis en los pacientes con malformaciones del desarrollo cortical en promedio, niños y adultos, era alrededor de un 60%. Quiero recordarles esta diapositiva que mostré en la presentación previa, que si el paciente tiene una lesión bien definida sobre tejido no elocuente, uno puede ir directamente a la cirugía, aunque el paciente esté totalmente libre de crisis, para curar la epilepsia y no hacer al paciente dependiente de fármacos.
Con respecto a la cirugía sobre el hemisferio dominante, esto lo vamos a ver en las hemisferectomías funcionales de pacientes que son diestros y tienen afectado el hemisferio izquierdo. Este es un ejemplo de un niño de 5 años de Lima, pero que está viviendo en Estados Unidos, que partió en julio del 2018 con crisis de caídas frecuentes. Luego, en septiembre del mismo año, presenta 3 crisis tónico-clónicas generalizadas en menos de 3 días. Inicia fármacos antiepilépticos, posteriormente crisis diarias focales en el hemicuerpo del lado derecho con auras sensitivas y vivenciales. En noviembre del mismo año lo hospitalizaron en Estados Unidos, en Washington, para estudio. Los padres notaron debilidad progresiva del hemicuerpo del lado derecho. Electroencefalograma, 3 crisis registrados los colegas en Estados Unidos frontales izquierda y 11 crisis multifocales izquierdas. Resonancia no fue concluyente. Le hicieron un PET interictal con hipometabolismo en la ínsula izquierda y múltiples focos hipometabólicos frontales. ¿Y qué hicieron los colegas? Los colegas fueron a un estereoelectroencefalografía y mostraron crisis multifocales a izquierda y no plantearon el diagnóstico que cae de cajón. A mí me tocó ir a un congreso en marzo del 2019 a Nueva York. La familia me contactó, estaba con 5 fármacos antiepilépticos y en una hora vi 3 crisis diferentes, una crisis, ¿no es cierto?, parcial compleja, una crisis jacksoniana y una crisis del área motora suplementaria. Además, al examinarlo estaba con pequeñas clonías continuas en la pierna del lado derecho y me parece el lado derecho, o sea, un típico caso de un síndrome de Rasmussen. Los padres viajaron a Chile, el niño se operó en Clínica Las Condes, hicimos una hemisferectomía funcional con la técnica de la UCLA de Gary Matter. Aquí la foto por resección del opérculo polotemporal más callosotomía. La histología fue típica de un Rasmussen, aquí la resonancia postoperatoria. Y este niñito que se operó casi a los 6 años, 5 años y fracción, de su hemisferio dominante, con un Rasmussen de instalación de menos o de aproximadamente 6 meses entre que partió la clínica y la cirugía, hoy día anda en bicicleta, hace judo, va al colegio, habla perfecto y solo tiene una hemiparesia contralateral leve. ¿Cuáles son las conclusiones de esta conferencia? Las conclusiones son, primero, que lesiones bien circunscritas, tales como cavernomas, tumores glioneuronales y displasias corticales tipo 2B, tienen un excelente pronóstico de control de crisis post-cirugía, porque estas son lesiones que están instaladas en forma muy precoz en el desarrollo del cerebro de los niños, y como los niños tienen neuroplasticidad, aunque estas lesiones estén sobre corteza elocuente, la pueden operar, pueden resecar la lesión y no van a dejar ningún déficit neurológico en el postoperatorio inmediato. Que la evaluación del área epileptógena, así como el área funcional, debe ser multimodal. No basta solo con la resonancia, sino que hay que hacer resonancia funcional, hay que hacer PET, hay que hacer estimulaciones corticales, etc. Las cirugías resectivas, extirpar, sacar tejido en el hemisferio dominante o sobre zonas de área elocuente, son posibles y son necesarias, sobre todo en los niños bajo 6 años, porque previenen el daño progresivo neurológico, tanto cognitivo como conductual. Todos nosotros hemos visto niños que caminaban y después dejan de caminar, o niños que hablaban y después dejan de hablar, así como también prevenir la encefalopatía epiléptica, porque las crisis epilépticas matan neuronas y van dañando al paciente y sobre todo a niños que tienen un cerebro que está en plena evolución. La edad al momento de la cirugía es un factor muy importante, pero ningún niño se le puede negar la cirugía. Lo ideal es que sean de 6 años para abajo, porque hasta los 6 años uno ve mucha neuroplasticidad en los niños que se va perdiendo después de los 6 años de vida. Por eso es que los niñitos después de una hemisferectomía pueden volver a hablar,
pueden volver a caminar y a correr sin ningún problema, y a lo más que lo que pierden es la pinza de la mano. Por otro lado, la estimulación cortical cerebral, ya sea perioperatoria o durante la cirugía, nos ayuda mucho a decidir la estrategia quirúrgica para no resecar zona elocuente, sobre todo área motora de la mano. La resonancia funcional es una herramienta hoy por hoy fundamental para nosotros, para la localización del área motora y del lenguaje. Lamentablemente los niños necesitan mucha colaboración. Entonces niños pequeños pueden quedar excluidos de realizarse la resonancia funcional, o uno puede usar algoritmos, ¿no es cierto?, diferentes y hacerlo dormido, pero nunca es igual que hacerlo con el paciente despierto. En algunos casos, la neurorehabilitación posoperatoria intensiva es de vital importancia, y esta se debe mantener por largo tiempo, especialmente en los niños después de una hemiferectomía sobre hemisferio elocuente o hemisferio importante. En los pacientes, nosotros partimos la neurorehabilitación en el postoperatorio inmediato, incluso en la clínica. Y le enseñamos a los papás que esta neurorehabilitación tiene que ser permanente y multidisciplinaria, con fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, kinesiólogo, y liderado, por supuesto, por un fisiatra experto, y que los padres, los abuelos, la familia tienen que aprender para ayudar en la neurorehabilitación de estos niños si es que hay un déficit postoperatorio. Tal como yo les decía, el éxito de cada uno de estos pacientes que yo le presenté no depende de una persona en particular, sino que depende de un equipo multidisciplinario, cohesionado, de neurólogos infantiles, neurólogos adultos, psiquiatra, neuropsicólogo, enfermera, neuroradiólogo, medicina nuclear, trabajador social, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su invitación. Estoy llano a responder todas las dudas o preguntas que ustedes tengan, y espero que el próximo año 2023 podamos vernos en persona en República Dominicana post pandemia. Un abrazo y estoy a las órdenes para responder todas sus preguntas. Muchas gracias.